Estás listo para buscar trabajo, ya estás en Australia, pero no sabes qué es el ABN, qué es el TFN, qué si full time, qué si part time, cuál me conviene más, es malo el ABN, es bueno el TFN. ¿Qué es todo esto? Todo el mundo habla, pero nadie me dice qué es. Hoy te voy a platicar qué es el ABN y qué es el TFN y qué relación tienen un poco con el tipo de con los contratos, con los tipos de contratos a los cuales te vas a enfrentar al empezar tu búsqueda de trabajo aquí en Australia. Quisiera comentarles que todo está basado en una pequeña investigación que hice, ya que estos temas pueden llegar a ser muy profundos, que incluso pues los contadores existen posiciones laborales que hacen todo esto, así que los voy a tocar de una forma muy por encima para que tú puedas darte una idea y en función a ello pues tomes una decisión o simplemente tomes una decisión informada, porque muchas veces ya no queda en nosotros si nos vamos por uno o si nos vamos por otro. Para poder tramitar cualquiera de estos dos identificadores, tendrás que estar primero en Australia. Segundo, tendrás que tener un visado válido para trabajo que te permite trabajar. Y tercero, pues bueno, tendrás que poner un domicilio. Es por ello que te digo que lo tendrás que tramitar hasta que estés en Australia, porque se te va a enviar una carta con este número, con este identificador a un domicilio físico, que si a lo mejor todavía no tienes casa, pues lo puedes mandar al hotel, lo puedes mandar al hostal en el que te encuentres y posteriormente ir a recogerlo. De lo contrario, si ya tienes casa, pues bueno, pones el domicilio de tu casa y te va a llegar hasta la comodidad de tu casa. Ya después, si te llega y tú ya estabas en el hostal, pues ya tendrás que hacer los cambios correspondientes para notificar tu cambio de domicilio. Pero bueno, ¿qué relación tiene el ABN con el TFN? Pues, como les dije, es un identificador, suele ser de 9 dígitos, ambos, y digamos que se trabajan en dos regímenes fiscales, así se le conoce en México, no sé cómo se les diga en su país, y digamos que son para aquellos empleados y para aquellos autoempleados o trabajadores de prestaciones de servicios independientes o freelance o contratistas o como lo conozcan. Digamos que tú, el ABN, eres tú como empresa o como microempresario, como prestador de servicio, y en el TFN es cuando tú trabajas para alguien más y pues la retención y todo el manejo de impuestos lo va a hacer tu empleador. En el ABN tú tendrás que ser responsable de manejar todo ese tipo de impuestos y tener que hacer el pago correspondiente a la autoridad competente, que es la Oficina de Taxes aquí en Australia. ¿Qué es el TFN? Es el Tax File Number y va directamente proporcional y ligado a un empleador. El empleador te va a decir, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un contrato full time, part time o casual, y en función a ello yo te voy a hacer la retención de impuestos, el pago de la superannuation, que la superannuation prácticamente es una lanita que tendrás que pagar junto con el empleador, o creo que el empleador lo paga completo, ahí sí no me crean mucho, pero bueno, es un dinero que se te va a descontar para tu pensión. Pero oye, pues yo no me voy a quedar aquí toda la vida, ¿cómo que me van a descontar dinero? Bien, pues bueno, tú al finalizar tu visado, etcétera, tú puedes reclamar ese dinero y se te regresará. Creo que no se te regresa todo, pero vas a tener ese dinero de regreso independientemente de que se te haya descontado o tú hayas hecho la aportación, ya sea parcial, total, según correspondan y según digan las leyes. Pero bueno, ese dinero, a final de cuentas, se te va a regresar. Igual de ciertas deducciones que se te hagan por el pago de impuestos, al final del año fiscal podrás hacer la reclamación en función a ciertos parámetros. Si no excediste tal cantidad, etcétera, tú podrás hacer una reclamación de impuestos y en teoría se te tendrá que regresar. Pero bueno, ese es tema de otro video que tendremos que analizar y ver porque es todo un tema y no sé si esté calificado para platicarles de ello porque puede ser un poco complejo y bueno, en fin, esto no nos incumbe ahorita. Sigamos entonces con Tax File Number. El empleador va a hacer el pago de impuestos, la retención en función a lo que tú ingreses, y de ahí tú puedes llegar a tener un contrato ya sea full time, part time o casual. Full time se compromete a que te den, no sé, por decirte un número de horas 40, part-time 20, por decirte algo, y el casual en función a lo que se necesite. Estos van directamente, me atrevería a decirte, que van directamente ligados a un TFN. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí un contrato laboral con otra persona y hablando de forma
fácil y sencilla, digamos que es en el lugar en el que vas a encontrar o de la forma en la que vas a encontrar un contrato. Pero esto no te exime que probablemente puedas tener un contrato también con ABN. La diferencia es que en el ABN a lo mejor puedes hacer un contrato en el cual ellos te están haciendo una solicitud de servicio y tú lo vas a brindar. Y acá tú vas a trabajar en función a las necesidades de ellos y ellos te van a asignar y ellos van a hacer todo el proceso administrativo de impuestos por ti, porque tú eres parte de la empresa y ellos tienen la obligación de hacerlo. En TFN probablemente en función a lo que diga tu contrato, por ejemplo, si eres casual, ahí no tienes derecho a vacaciones, pero si eres part-time o full-time, tendrás derecho a vacaciones, tendrás derecho a días de asueto pagados, etcétera. Tienes ciertos privilegios, incluso a lo mejor un seguro extra, etcétera, pero esto va a depender del empleador totalmente, cosa que en el ABN no, porque tú eres un trabajador, un prestador de servicios independiente y tú tendrás que hacerte cargo de tus impuestos, así como de la superannuation. Si quisieras tener otro seguro extra, pues ya lo tendrás que pagar por tus propios medios, cosa que en TFN no es directamente o no es obligación o no lo quiero recargar todo como TFN. Eso digamos que va a depender ya del contrato de la empresa con la que estés laborando. ¿Qué significa ABN? Es Australian Business Number, que te da la posibilidad de poder emitir facturas o te etiqueta como independiente y tú tienes la facultad o la forma en la que tú vas a comprobar tus servicios va a ser a través de facturación. En ABN tú tienes la responsabilidad de hacer el pago de tus impuestos, pero estos pagos no se hacen mes con mes. El porcentaje de retención o de pago de impuestos que vayas a tener mensual va a depender en función de la cantidad de dinero que ingreses, ya sea semanal o quincenal, en ambos regímenes. Entonces, acá en ABN, en Australian Business Number, tú tendrás que tener cuidado de que ellos te van a depositar toda la cantidad que tú hayas cobrado o que se haya pactado, a lo mejor en un contrato de servicio con ellos y tú como empleador, como prestador de servicio, y tú vas a decir, yo voy a cobrar $50 y esos $50 por hora, tú tendrás que pagar, no sé, el 15%. Ahí sí los montos y porcentajes no te lo sabría decir porque incluso en TFN pues varían y desconozco cuál es la regla para poder hacer esos cálculos. Pero acá sí tendrás que tener mucho cuidado en eso porque a final del año tendrás que hacer el pago de esos impuestos, cosa que en TFN, en teoría, semana o quincena o mensual, que es de acuerdo a cómo el empleador haga su declaración o haga su declaración de ingresos o egresos, etcétera, como lo quieran ver, y se le hace la retención y hace el pago directamente a la oficina de taxes, cosa que tú en ABN tendrás que hacer por tu cuenta. Esto se hace al finalizar el año fiscal y el año fiscal termina el último día de junio. En ese momento, tú como prestador de servicios de ABN, ahí es donde tendrás que rendir tu declaración de impuestos, en la cual muy probablemente tendrás que contratar a un contador para que te haga esto. Tendrás que tener un buen manejo de todas las facturas emitidas, etcétera, para poder presentar esta declaración, cosa que en el TFN igual puedes hacer una solicitud de retorno de impuestos basados en ciertas reglas, de si no ganaste cierta cantidad de dinero, te regresan toda la retención, etcétera, pero son temas ya muy particulares que en este momento los desconozco, pero sé que uno trabajando con TFN puede hacer una reclamación de impuestos e incluso puedes hacer deducibles ciertas cosas. Y muchas veces, y me atrevería a decirte que siempre, el trabajar con ABN o TFN no va a ser nuestra decisión. Si bien nosotros tenemos la última palabra para decir sí o no, pero pues cuando nos encontramos en busca de trabajo, pues prácticamente queremos encontrar lo que sea lo más rápido posible y si es por uno o por otro, pues tendremos que adaptarnos a las necesidades o al requerimiento de nuestro empleador. Digo empleador porque puede ser por TFN y por ABN, pues no sería tu empleador directo, sino sería trabajador independiente. Creo que me entienden más o menos a lo que me refiero. La premura, la necesidad nos va a obligar muchas veces a aceptar este tipo de trabajos, incluso si nosotros no queremos trabajar con uno o con otro. Pero bueno, eso es a lo que se van a enfrentar
Probablemente no estaremos cómodos con ABN, pero si es la única opción que tenemos, pues ni modo, lo tendremos que hacer. Pero en su defecto, si estamos por TFN y te sientes más cómodo por ahí, pues en fin, cada quien va a decidir cuál es la mejor opción o cómo se siente más cómodo. Si uno puedes ganar más, pero te requiere más trabajo administrativo porque tienes que estar generando facturas cada semana, cada 15 días, etcétera. Llevar tu contabilidad, ahora sí no gastarte todo, tener ahí un guardadito para ver cuánto tengas que pagar al final del año fiscal, etcétera. Y en el otro, pues prácticamente esperar el cierre del año fiscal para solicitar tu devolución y a ver si no tienes que pagar más porque a lo mejor trabajaste de más y excediste el límite, o en su defecto puedes tener una devolución de impuestos. Hemos escuchado mucho que si trabajar part-time, full-time, casual, o si ABN o TFN, ¿qué nos conviene más? Hoy les quiero platicar, basado en mi experiencia, cuáles son las opciones que tenemos y si es que realmente existe una que convenga más para elegir a la hora de estar trabajando. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de trabajo vamos a realizar. No me refiero a la actividad per se, sino al tipo de contrato que vamos a obtener. Si estamos aplicando, por ejemplo, el tema de construcción, pues lo más seguro es que nuestro tipo de contrato va a ser probablemente casual y va a ser un pago por ABN. Si estás a lo mejor trabajando como mesero para una agencia, pues lo más seguro es que vayas a tener un contrato casual y va a ser un pago por TFN. Pero ¿cuáles son las diferencias entre ABN y TFN? Pues prácticamente ya lo expliqué en un video y aquí lo voy a resumir muy rápido. Si quieres ver todos los detalles, les voy a dejar el video por acá arriba, si no, ahí abajo en la descripción. ABN y TFN. TFN es cuando tú tienes una relación laboral directa y un contrato de por medio con algún empleador, y ABN es cuando tú eres independiente. Tú te encargarás de tus impuestos, te encargarás de tus deducciones, te encargarás de tu facturación. Y aquí es donde viene el primer punto relevante a la hora de decir qué es lo que te conviene más, si ABN, TFN, y después entraremos al tema de part-time o full-time o casual. Pues aquí va a depender mucho de la actividad que vayas a realizar. Y muchas veces esto no es decisión nuestra, el decir si quiero trabajar por ABN o por TFN. Mayormente esto ya está definido por la empresa, por la situación, por el empleador al que tú estés aplicando para esa vacante. Si bien basado en lo que Simón nos ha comentado, que él es un trabajador de construcción y traffic control, en temas de traffic control está dividido 50-50, ellos trabajan 50% por TFN, 50% por ABN, pero en construcción como tal, como labor, pues la mayoría, si no es que todos sus shifts son con ABN. Y aquí ya no tenemos opción nosotros de decir si queremos ABN o TFN, va a ser en función a la oportunidad laboral que se nos presente. Igual forma, yo no tuve opción de hacerlo, yo dije, yo quiero trabajar o me sentaría cómodo trabajando en el área de hospitality, y pues la circunstancia me llevó a elegir TFN. Los que trabajan por ABN dicen sí, es que acá ganas más independientemente del rate que normalmente se tiene, por ejemplo por TFN. Como ya vimos en el video anterior, más o menos el nivel entrante en casual, en contrato casual, pues está más o menos en los $30. Y si lo pasas al ABN, pues a lo mejor va a estar en ABN en 33, 34, pero a eso hay que considerar que hay que pagar nuestros impuestos porque somos trabajadores independientes. Y aquí es donde, si haces una buena contabilidad y desde el inicio, desde que empieces a hacer la ejecución de tus actividades, te asesoras correctamente con un contador para saber qué es lo que puedes deducir, a lo mejor el transporte público, ropa, comida, teléfono, etcétera, y empiezas a hacer a documentar, a facturar todos esos gastos, pues a la hora de que presentes tu declaración anual, pues es muy probable que vayas a tener un reembolso de ese dinero o simplemente reduzcas tu nivel de impuestos que vayas a tener que hacerlo, porque el pago de impuestos se hace hasta el fin de año. Así que en TFN prácticamente el empleador se encarga de declarar todos tus impuestos, se retienen los impuestos, y aquí hay una diferencia grande también, es que la superannuation es pagada por el empleador, cosa que si tú quisieras tener superannuation es un monto en función a tus horas trabajadas, etcétera, que hace tu patrón para el tema de tu pensión cuando te tengas que jubilar, cosa que si en ABN no lo haces por tu cuenta,
No estás obligado a hacerlo, pero pues bien, no vas a tener ese dinero. Si en algún momento llegas a dejar Australia, ese dinero que se te retuvo para la superannuation lo podrás obtener o lo podrás reclamar. No podrás reclamar todo, pero sí una parte de ese dinero. Entonces, si eres muy bien estructurado y digamos que tú dices y tienes la opción de decidir entre ABN y TFN, pues creo que ABN te va a permitir a lo mejor deducir un poco más tus gastos y probablemente el pago de impuestos sea menor, probablemente, pero eso va a depender de la cantidad de dinero que generes al año y la función que estés haciendo o el trabajo que estés haciendo, cosa que en TFN, como ya les dije, pues prácticamente todo se hace semanalmente o quincenalmente de acuerdo a lo que tu empleador haga el pago como tal de tus servicios. Porque les repito, puede ser semanal, quincenal o incluso mensualmente por TFN. Y eso todo, el trámite, digamos, hay un contrato de por medio. Y aquí nos vamos a ver qué nos conviene más. Si nos conviene más un trabajo part-time, un full-time o un casual. Pues yo dividiría esto en dos rubros. Yo dividiría esto en los que tienen un contrato con horas fijas y los que no tenemos un contrato con horas fijas. Y esto nos va a llevar a otro punto a considerar. Cuando tú estás trabajando como part-time o full-time, un número de horas están aseguradas o están garantizadas para ti como trabajador semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo como esté estipulado en el contrato. Mayormente son semanales, pero este monto de horas, el patrón, la persona con la que estás tú haciendo el contrato, está obligado a darte ese número de horas, cosa que en los trabajos casuales no. Tú firmas igual un contrato de un trabajo casual, pero ellos no están obligados a darte un número de horas a la semana o a la quincena o como esté pactado. Esto es a necesidad o a solicitud de sus clientes y ellos se enfocan y te dan esos shifts, te dan esas horas a ti como prestador eventual casual de este servicio. Es muy concurrido este tipo de contratos o este tipo de modo en Australia porque los rates, el pago por hora es mucho más alto. Si te vas a lo mejor a un contrato full time o part time, estos trabajos te van a tener, aunque hagas la misma actividad, por ejemplo de mesero o de bartender o de shop assistant o el que sea, ellos están obligados a darte un número de horas. Y como están obligados a darte un número de horas, el rate es mucho más bajo. Estamos hablando, mucho va a depender de a lo mejor tu experiencia o del empleador, porque pues a lo mejor hay empleadores que pagan más que otros, etcétera, pero si estamos hablando a lo mejor de un nivel entrante donde casual te pagan $30 o $33 la hora, a lo mejor en un part-time podrían darte a lo mejor 26, 27 y a lo mejor en un full-time te pueden pagar 23, 24, 25, o sea, dependiendo, cuando ya tienes más número de horas aseguradas, pues el costo por hora va a tender hacia abajo, cosa que no pasa en los casuales. Y es por eso que la mayoría de la gente opta a tener un trabajo casual y a lo mejor un part-time o un full-time, o tienen un full-time y para poder generar un poco más de dinero hacen un casual. Pero bueno, esto va a depender mucho de nuestra situación, porque probablemente a lo mejor no tenemos tampoco esa decisión nosotros de decir, ok, yo quiero que me contrates full time. No, a lo mejor el tipo de contratos que expiden esas agencias o esa empresa, ese negocio, etcétera, pues prácticamente es casual. Únicamente es casual, pues tendremos que buscar a lo mejor por nuestra parte uno que sea part-time o full-time, que se acople a nuestras necesidades, a nuestro visado, a nuestro todo, porque no nada más es decirte, si obviamente te van a decir muchos, no, pues si tienes un full time te conviene mucho más, ¿por qué? Porque en full time tienes derecho a vacaciones, se te pagan las vacaciones, tienes derecho a días de asueto, etcétera, pero a lo mejor en esos trabajos se te va a pagar lo mismo toda la semana, cosa que en casual no. En casual se te paga diferente, dependiendo de la empresa, nuevamente les repito, se paga diferente entre semana y después a lo mejor de las 6 de la tarde se cambia el costo por hora, incrementa un poco, sábado es otro costo, domingo es otro costo, por la noche puede ser otro costo, todo esto va a depender mucho de las empresas a las que tú estés aplicando. Pero bueno, entonces realmente, ¿qué es lo que nos conviene más? Pues lo que nos va a convenir más es lo que se ajusta a nuestras necesidades y nos permita cubrir nuestros gastos. ¿Esto qué puede decir? Si a lo mejor tienes la oportunidad de trabajar full time, que a lo mejor es algo que ahorita como estudiante
no se puede, pues tendrás que recurrir un poco hacia el tema de los casuales, porque si te vas a un part-time, que a lo mejor ese part-time te va a dar 24 horas fijas a la semana, pero únicamente vas a estar pero te van a dar un rate de, no sé, $24 a la hora menos impuestos, pues a lo mejor ahí no te va a convenir tanto, a lo mejor te podría convenir un poco más estar en 2 casuales o 3 casuales con agencias diferentes y reunir o recaudar esas 24 horas por un rate a lo mejor de 30, 32, 33 horas. $33 la hora. Todo va a ser circunstancial y va a depender de ti, de lo que quieras hacer y de lo que estés dispuesto a ganar por el tiempo que le vayas a invertir al trabajo que vayas a ejecutar. Como ven, realmente no es que sea mejor part-time o full-time o que sea mejor ABN o TFN. Muchas de esas situaciones ya están definidas o están controladas por un tercero, que en este caso van a ser nuestros empleadores. Si tú dices, ok, yo pues, tengo la opción de escoger entre ABN y TFN, pues si a lo mejor eres muy bueno en ese tema de administrarte y estar guardando los tickets y que estés consciente de que vas a tener que pagar un contador a lo mejor al inicio para que te oriente qué es lo que puedes deducir y posterior a ello, al fin de año, para hacer la declaración anual de tus impuestos y ver si sales a favor o solamente tendrás que pagar un monto mínimo. Por lo regular los de ABN les llegan a pagar un poco más porque en teoría ellos van a tener que pagar el impuesto, pero en TFN pues ya está todo eso, digamos que calculado o estipulado, que incluso también puedes hacer deducciones de algunas cosas que no está nunca de más poder asesorarte con un contador tanto al inicio como al momento de hacer tu declaración anual. Y sumando todo esto, tanto el tema de ABN, TFN, casual o full time, part time, pues bueno, es una combinación de muchos elementos. Si estamos hablando de ABN, pues prácticamente tú tendrás que hacerte responsable de toda la contabilidad y probablemente tus ingresos pueden ser un poco más altos, pero tendrás que hacer más procesos administrativos. Si estás hablando de un TFN, tendrás derecho a vacaciones, tendrás derecho a algunos días de asueto, etcétera, y ciertas cosas que un contrato de ese tipo te hacen acreedor a ello. Tienes más derechos laborales, por decirlo así. Si te van a liquidar o qué sé yo, tendrán que hacerlo de cierta forma. No es como un tema casual, que en el casual pues únicamente dicen, pues incluso hasta pueden cortar tus servicios no asignándote más horas. Pero aquí sí existe nada más un punto importante. En todos los casuales, el mínimo de horas que se te tiene que contratar es por 4 horas. Si tú trabajas menos de esas 4 horas, ellos están obligados a pagarte esas 4 horas por el turno que se te haya asignado, independientemente de lo que estés haciendo. Esto es para términos de casuales, que también existe un contrato. De igual forma existe un contrato para full time, part time, y por ABN pues se recomienda que se haga un contrato, aunque puede ser más de palabra, pero sí es recomendable que se tenga un contrato para definir muchas veces pues el tema de los dineros. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, vete a dar una vuelta al video donde les hablo específicamente de estos temas, que es ABN, que es TFN, casual o part-time. Y aquí únicamente les quería platicar que realmente no existe una mejor opción, sino todo va a depender de nuestra situación y qué tanta premura tengamos de generar dinero lo antes posible. Si tenemos la opción de elegir, pues bueno, estaremos en búsqueda constante hasta encontrar el trabajo adecuado para nosotros. De lo contrario, pues únicamente tendremos que aceptar las situaciones a las que nos presentemos. Estás buscando empleo y no sabes cuál es la mejor opción para ti. Si buscar un empleo full-time, part-time, casual o eventual, ¿cuál es la mejor opción para poder contratarnos? Hoy, como ya vieron, les voy a platicar sobre los tipos de contrato. Pero antes de empezar, no quisiera dejar de lado ni omitir que todo lo que está expresado en este video está basado en una investigación muy por encima, no muy profunda, porque hablar de contratos, incluso en mi país de origen, es muy complicado. Hay gente que estudia todo esto y lo que les voy a platicar está basado en mi experiencia y en una investigación realizada por mí. Es una información hasta donde yo llegué, creo que es fiable, pero lo dejo a decisión propia y también a que no soy un experto en el tema,
Por lo tanto, quiero dejar este disclaimer por cualquier dato erróneo o información incompleta que les pueda proporcionar. La intención de compartirles esto es que ustedes tengan una visión general y a la hora que se presenten ante estas situaciones, pues tengan al menos una idea general de lo que se está tratando o de a lo que te vas a enfrentar. Dicho lo anterior, y si hay algún experto por aquí y que pueda enriquecernos y pueda decirnos algo o aclarar o definir algo, por favor háganoslo saber a través de los comentarios o en su defecto contáctenme y por qué no, si estás aquí en Australia podemos hacer un video al respecto para poder enriquecer este video lo más posible. Dicho lo anterior, vámonos con el primer punto. ¿Cuántos tipos de contrato o cuáles son las modalidades de contrato que existen aquí en Australia? Hasta lo que he visto existen, y por globalizarlas y generalizarlas, existen 3 tipos, que es part-time, full-time y casual. Full-time y part-time, digamos que se comportan prácticamente de la misma forma. Lo único que los hace diferente es la cantidad de horas, de días laborables. ¿A qué voy con esto? Anteriormente les estaba diciendo que el part-time pues puede trabajar 20 horas o 24 horas con la nueva norma que va a estar vigente a partir del 1 de julio del 2023. Van a ser 24 horas y el full time van a ser 40 horas. Pero yéndonos un poco más hacia el tema de lo que en Australia, y lo pongo entre comillas, que es lo que yo encontré, se refiere a part-time, es aquella persona que trabaja menos de 38 horas. Y el full-time es aquella persona que trabaja al menos 38 horas. Esa es la definición que encontré, pero hay ciertas limitantes que dependiendo de nuestro tipo de visado, si somos estudiantes, si somos critical skills, si somos sponsor, etcétera, se van a comportar de forma diferente. Entonces, bajo el contexto en el que me encuentro, que es un visado de estudiante, en teoría, en este momento, que es antes del 1 de julio del 2023, puedo trabajar full time. Esto quiere decir que puedo trabajar más de 38 horas. Puedo más, mi empleador no está obligado a darme esas 38 horas por el tipo de contrato que yo tengo. Yo tengo un contrato casual, eventual. Pero vámonos por partes. Empezando por el tema de full time y part time, que son como que los más buscados porque tienen ciertos beneficios, pero a la vez no todo mundo le gusta trabajar en esta modalidad porque el rate o el costo por hora o el dinero que uno percibe en estas modalidades es más bajo que un casual. ¿Por qué es más bajo? Pues bueno, existen varios motivos y uno de ellos es que ellos, dependiendo lo que en su momento se determine en el contrato que se te esté ofreciendo, ya sea que se pague por hora, por día, ellos hacen una propuesta de la cantidad de dinero que se te va a pagar. Si se te dice, se te va a pagar por hora y se te va a contratar semanalmente por 24 horas, por 30 horas, por el número de horas que diga el contrato, pues esas son las horas que ellos están obligados a darte. Dicho lo anterior, al ellos estar obligados a darte ese cúmulo de horas, digamos que vas a tener un ingreso fijo por esas horas o por esos días determinados en el contrato. Part-time, full-time se comporta de la misma forma. Dependiendo de lo que estipules, contratas por hora o por contratos por día, va a ser un fijo y ellos están obligados, o por contrato están obligados a darte esa cantidad. Eso quiere decir que tú vas a tener un ingreso fijo a la semana, al mes, a la quincena, como se estipula en el contrato con el tipo de pago que tú vayas a recibir, la frecuencia, repito, semanal, quincenal o mensual. Todo esto se define en el contrato. Pero el rate llega a ser mucho, me atrevo a decir mucho más barato que un casual o que un eventual, porque en el casual no se comporta de la misma forma, que ahorita vamos a entrar a ese punto. Estamos hablando que a lo mejor ellos te van a ofrecer 23, 22, 25, 26, 27 dólares la hora, o los días, la suma total por semana, a lo mejor van a ser, no sé, por decirte un número, 800 dólares ya libres, o 700, o 900, 1000, dependiendo cómo tú
negocies o la política del empleador aplique a la posición que tú estás cubriendo. Todo esto va a variar, pero con esto vienen ciertos privilegios o ciertas cosas extra. ¿Cuáles son esas cosas extra? Pues derecho a vacaciones, derecho a días de permiso con goce de sueldo, superannuation, que es un tipo de descuentos que se te hacen para obtener tu jubilación y para generar como que un historial crediticio. Esto sí no lo tengo muy bien entendido, pero por lo que entiendo es para que seas un candidato que se registre que tú eres una persona que está recibiendo para préstamos. Al tener esta estabilidad, digamos que ellos como que te ponen ahí en un lugar para susceptible a préstamo hipotecario o préstamo bancario, no sé. Ahí solamente definían que eras candidato a préstamos. Y en este tipo de contratos puedes ser susceptible a que se te pida trabajar horas extra. Cuando se te pide trabajar horas extra y no trabajas por horas, deben de ser horas, digamos que conscientes, no se pueden así extraponer a lo mejor 1 hora, 2 horas extra que se te pida trabajar, pues bueno, se tendrá que hacer. Si se te paga por hora, pues bueno, habrá una compensación extra, pero si a lo mejor trabajas en algún día feriado o qué sé yo, pues este día se va a cambiar por un día más. No se te va a pagar ni al doble, etcétera, como se acostumbra en los trabajos casuales, para que lo tomes en cuenta. Por estas cositas, a lo mejor todo el mundo prefiere irse a los trabajos casuales porque dicen, pues yo ni siquiera quiero hacer carrera aquí o qué sé yo. Pero si a lo mejor estás pensando a la residencia o qué sé yo, pues aquí ya empiezas a generar un historial laboral. Pero obviamente a lo mejor en el rubro en el que estés interesado, si vas a trabajar como chef, a lo mejor un contrato full time o part time te va a ser de mucha utilidad, porque digamos que vas generando una antigüedad o tú tienes una relevancia, o la relevancia de tu trabajo al no ser casual, al ser un full time o ser un part time, pues tiene más peso que un casual. Y con esto, pues por deducción podemos decir que es un trabajo más estable que un trabajo parcial. Después de los 6 meses adquieres una protección por el gobierno por despido injustificado y tú puedes apelar a un despido, pero debe transcurrir al menos 6 meses para poder obtener esta protección. Si estás interesado en irte de vacaciones o en pedir algún permiso especial o qué sé yo, pues estás sujeto a la aprobación de tu empleador, cosa que en el casual, pues prácticamente tú decides cuándo, a qué hora, dónde trabajas. Como ven, el tema de full time, part time está como que más regulado y te da más permisos hablando de un tema laboral, te protege más sobre el tema laboral, pero sí los rates son más bajos. Entonces, esto nos va a llevar a nuestro siguiente tipo de contrato, que es el casual. Obviamente, aquí no vas a tener vacaciones pagadas, incluso no están estipuladas ningún tipo de vacaciones, no hay días personales, días personales, los cuales en el part-time y en el casual, en el part-time y en el full-time tienes derecho. En full-time creo que son 10 días, digamos que días personales. Sabes que me siento mal hoy o tengo que hacer cosas por mi parte, voy a faltar al trabajo, tienes 10 días al año, pero todos estos permisos están estipulados en el contrato y hay procesos en la forma en la que tienes que actuar, etcétera, pero tienes 10 días al año en full time, y acá pues prácticamente no tienes nada de eso. Acá tú trabajas a decisión propia. El tipo de contrato puede ser rescindido de un día para otro, cosa que a lo mejor en el part-time o en el full time tienes que ser notificado con cierto tiempo de anterioridad, y acá prácticamente pueden ser de un día para otro. Ya no necesitamos de tus servicios, muchas gracias. Y como ven, el casual es por eso que los rates son más altos, porque ellos no están obligados a darte un número específico de horas y ellos van a darte los turnos de acuerdo a la disponibilidad o a los requerimientos de sus clientes. Así que si hoy tengo trabajo para ti, te mando a ti el trabajo y te digo, oye Jorge, hoy tengo un trabajo en tal lugar, y tú dices, ay, yo no quiero ir, pues bueno, le das de negar o no lo aceptas, estás en todo tu derecho, no estás obligado a aceptar todos los shifts, incluso esto es por ley. Pero pues digamos que eso va generando una mala reputación dentro de ese trabajo. Así que si se da, ¿para qué le mando a Jorge si siempre me los cancela? Así que mejor se los mando a Pedrito, que él siempre está disponible y siempre acepta todos los shifts que yo le mando.
porque hay mucha gente que dice, ay no, ese está muy lejos, ay no, son muchas horas o son muy pocas horas, o ese cliente me cae mal y no me gusta cómo trabajo con él, o es muy pesado, etcétera. Y ahí va, la gente se va haciendo. Están en su derecho, estás en todo tu derecho de hacerlo, no estás obligado a aceptar todos los shifts que ellos te den, pero pues ahora tú ponte del lado del empleador y qué imagen le estás dando. Y este tipo de trabajos, al no estar obligados a darte un número total de a la semana, al mes, a la quincena, como sea, pues tú vas generando reputación dentro de ellos y los rates son más altos porque teóricamente tú estás más desprotegido y no vas a tener la certeza de un ingreso fijo a la semana, y es por eso que se piensa y se dan rates más altos que en los full time o part time. Esa es la volatilidad que tienen estos trabajos, pero pues aquí digamos que tú eres dueño de tu tiempo, tú sabes cuándo, si te quieres ir de vacaciones, si tienes day off o si no quieres trabajar los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, tú tienes esa libertad de decidirlo, pero pues tienes que ver cómo se maneja ese tema con tu agencia, con tu empresa, como sea, para que digamos siempre estés presente. En mi caso, pues yo nunca cancelo shifts. Al contrario, aunque estén muy lejos, digo, ay, no me gusta, pero bueno, los acepto porque es el único trabajo que tengo para que ellos, y es así como tú vas generando reputación con ellos y te van tomando en cuenta para estarte asignando shifts constantemente. Esto es incierto porque probablemente a lo mejor te asignen un shift, tú decías el viernes, el lunes tienes, acá asignan los shifts los lunes y dicen el viernes ya lo tengo libre, haces planes y de repente te cae uno el viernes y dices ok. Y nada más tenía 25 horas y hice un shift de 10 horas. Ah, pues ya me voy a 35, pues sí, sí me conviene, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que tú tienes que evaluar a la hora de que estés buscando trabajo. Las empresas se manejan de forma diferente. Los rates a lo mejor en la empresa en la que trabajo, de lunes a viernes es un rate, sábado es otro y domingo es otro. Hay otras empresas que trabajan rate de, no sé, de 6 de la mañana a 6 de la tarde es uno, de 6 de la tarde a medianoche es otro, de medianoche a 6 de la mañana es otro. Y esas son formas de trabajar en función a las políticas o a los clientes que tenga la empresa en la que trabajas. Para aquellos que no saben, yo trabajo en hospitality, trabajo como bartender y como mesero. Y pues por obvias razones no estás protegido contra algún despido. Ellos tienen la libertad de decirte, ¿sabes qué? Te equivocaste en algo o qué sé yo, ya no queremos saber nada de ti. Simplemente tienen un día para notificarte y listo. O simplemente ya no te asignan shifts. Nunca te corren, pero pues no te asignan shifts y ya tú te quedas ahí esperando y no tienes trabajo. Toma en cuenta todo esto, evalúa, ve cuál más te conviene. Todo el mundo nos vamos por los rates más altos, pero sí tienes que estar consciente de que en cualquier momento se te puede acabar. O simplemente malas temporadas como la que se pasó en enero, en diciembre, y ahorita un poco, realmente ahorita hay pocos shifts. Estamos en abril, estamos ya casi en mayo y está bastante quiet, no hay muchos shifts. Combinar entre un part-time o un full-time en su defecto, si estás en esa posición, con un casual, pues te queda súper bien que a lo mejor trabajes de lunes a viernes en un part-time y el fin de semana con una agencia, pues mira, te quedaría súper bien porque los rates son mucho más altos y a lo mejor con lo que ganas el fin de semana, pues ya pagas tu renta o qué sé yo y todo lo demás lo ahorras. Pero bueno, esas son las cosas a las que te vas a enfrentar. Es difícil conseguir un part-time, o al menos yo no he conocido mucha gente que tenga, he conocido a lo mejor una o dos personas que tienen part-time, la mayoría están trabajando como casuales porque creo que obedece a dos cosas. Una, que las ofertas de part-time o de full-time ahorita ya son escasas porque ya hay mucha gente pidiendo, buscando y aplicando a los trabajos, incluso para los casual, y se está complicando demasiado. Pero pues dependiendo de las temporadas, la incertidumbre y todo eso, siempre uno, ay, es que no me dieron muchas horas, ay, es que esto, es que lo otro, y todo el mundo estamos sufriendo por eso y andan buscando de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, y están en 20,000 trabajos al mismo tiempo, de hora de aquí, de hora de acá, pero pues acá no me dan muchos, acá sí me dan muchos, acá no me toman en cuenta, etcétera. Se vuelve un dolor de cabeza al estar manejando demasiados trabajos y cosa que a mí yo no me siento cómodo, así que yo estoy con una agencia de fijo y siempre trato de tener retroalimentación y oye, hacerles saber que estoy disponibles con ellos y que lo único que me pide es la escuela y hacer bien tu trabajo también.
O sea, no nada más es decir, ay, sí, aquí estoy, pero pues, esfuérzate, trata de mejorar tu forma de trabajar y tener retroalimentación. Oye, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo se hace el otro? Etcétera. Eso te va a ayudar mucho para poder ir creciendo dentro de lo que estés haciendo. Yo empecé como, digamos que en el nivel más bajo, ahorita ya estoy en el segundo nivel. Así que me ha convenido porque suben el precio por hora y me toman más en cuenta, pero con ello pues te van más responsabilidades o más cosas tendrás que hacer. Tienes un visado de estudiante y como es bien sabido, a partir de este año únicamente los estudiantes pueden trabajar 24 horas semanales o 48 horas quincenales. Realmente esta reducción fue significativa ya que previo a esto los estudiantes estábamos calificados para trabajar tiempo completo y esta reducción pues ha venido a generar demasiada incertidumbre en los estudiantes porque pues estás acostumbrado a recibir un monto de dinero semanal, quincenal o mensualmente y ahora esos montos se van a ver reducidos significativamente. Y para aquellos que van llegando, pues a lo mejor en el trabajo o los lugares donde estás buscando trabajo, pues no completas o no te dan el número necesario de horas para poder cubrir este monto total de horas quincenales, que realmente la sumatoria o el cálculo se hace quincenal, y te preguntas si puedes trabajar en más de un lugar o con más de un empleador. Y la respuesta es sí, puedes tener tantos trabajos siempre y cuando no excedas el número total de horas que tu visa te permite trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que tu visa te permite trabajar 48 horas quincenales y si en la primera semana hiciste únicamente 10, puedes hacer el resto en la segunda. Sí se puede. Eso es correcto ya que el cálculo se hace quincenalmente. Pero también existen muchas dudas de si puedo mezclar ABN, TFN. La respuesta es sí. Y algunos dicen y se rumora en muchos grupos, en muchos foros, en Facebook principalmente, en chats de WhatsApp, etcétera, donde dicen que por ABN no tienes ninguna restricción para trabajar este número de horas. Lo que se ha encontrado es que sí hay esta restricción y sí aplica para ABN también. La mayoría dicen que no, pero sí existe esta restricción ya que nosotros estamos sujetos o estamos sosteniendo una visa de estudiante y la visa de estudiante dice que únicamente puedes trabajar 48 horas sin importar cómo te estés dado de alta ante la oficina de taxes, ya seas como persona independiente o como persona que tiene un contrato que sería TFN y ABN respectivamente. Aplica para los dos. ¿Se pueden mezclar estos dos conceptos? Sí, sí se pueden mezclar. A lo mejor haces un cierto número de horas en TFN y otro número de horas con ABN, pero en teoría siempre debes de respetar el número de horas que tu visado te permita trabajar. Y esto nos va a llevar a la conclusión de que puedes tener tantos trabajos como tú lo necesites, o en su defecto el número de horas que tu visado te permita trabajar, que pueden ser 24 semanales o 48 quincenales. ¿Qué pasa si a lo mejor la primera semana haces 10 horas y en la siguiente semana, la quincena, digamos, porque realmente está contado por quincena, hago 30, estoy haciendo 40 horas. ¿Estoy dentro de lo permitido? Sí, sí estás dentro de lo permitido. Se hace el margen o se hace el conteo quincenalmente, ya sea por ABN o sea por TFN. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa si excedo este número de horas? De la única consecuencia que sí estoy 100% seguro es que vas a tener que pagar más impuestos de acuerdo al ingreso que hayas obtenido. Y el segundo, del cual no he encontrado una información específica o no he encontrado la información que detalle exactamente las penalizaciones o qué es lo que pase, únicamente se habla incluso en la página de inmigración. Y si tú tienes este link, esta información, por favor compártenosla, ya que yo estuve buscando en diferentes partes, foros, directamente en la página de Home Affairs, etcétera, y no encontré nada que detalle específicamente esto. Lo único que dice es que posiblemente
se podría cancelar tu visado y tendrás que abandonar el país. Les dejo los links de la descripción del visado de estudiante en la descripción de este video para que tomen nota, y si tú tienes esta información, pues por favor compártenosla para tener un enriquecimiento de este video más completo. Pero si bien he escuchado que hay mucha gente que sí excede este número de horas y no les pasa nada o no han tenido ningún requerimiento, o al menos yo no he sabido que el gobierno les retire, les cancele la visa, pero esto no es un motivante o esto no es algo que te esté recomendando. Eso es basado en lo que yo he visto, y a toda regla hay una excepción, y a lo mejor sí pasa algo o a lo mejor no pasa algo, pero yo no he sabido de alguien o algo que influya o te permita o le permita al gobierno identificar este tipo de cosas, que en mi punto de vista, por supuesto que el gobierno sabe que estás trabajando más de lo común o más de lo permitido, porque todo pasa por la oficina de taxes mensual, quincenal. En el momento que tú emites una factura o se te paga a ti tu salario, pues se hace un cálculo de impuestos y ellos tienen esa información, que la pudieran cruzar, que los sistemas se hablen entre ellos y que tengan esa información a la mano y puedan sancionarte o ejecutar algo contra ti. Eso sí no lo sé, pero personalmente te diría que sigas las reglas. Tú estás aquí con un visado de estudiante y si no quieres tener mayor problema, si a lo mejor en un futuro quisieras aplicar una residencia, pues todo este tipo de cosas pueden llegarse a tomar en cuenta a la hora de que hagas tu aplicación. Seguir las reglas y seguir lo que tu visado te permite te va a evitar de muchos problemas, dolores de cabeza, temas fiscales, temas de visado, etcétera. Estás pensando en buscar un trabajo en efectivo porque probablemente no te alcanza. La restricción para estudiantes de 24 horas semanales y 48 horas quincenales pues te está afectando. Y dices, ¿sabes qué? Pues mi única opción para poder obtener más dinero es un trabajo de pago en efectivo. Hoy les quiero platicar referente a este tema, que sin lugar a duda pasa aquí en Australia y no quisiera omitirlo. De igual forma, es importante mencionar que esto no es una recomendación, pero como bien saben, es algo que pasa y quería comentarles qué es lo que he visto y lo poco que he investigado al respecto y a qué nos podemos enfrentar ejecutando este tipo de trabajos. Lo primero que hay que entender es que existen riesgos y consecuencias a los cuales nos podemos enfrentar si somos en primera instancia identificados por el gobierno que estamos ejecutando este tipo de trabajos. Pues nos puede costar la cancelación de nuestra visa y de igual forma pues no tener acceso de por vida a este país. Y entrando a lo mejor en temas no tanto de gobierno, sino a qué nos exponemos ejecutando este tipo de trabajos, pues va a depender mucho del trabajo que estés ejecutando, pero siempre hay riesgos. Probablemente si encuentras algo en jardinería, en construcción, en un restaurante, etcétera, si llegas a tener algún accidente, pues el seguro muy probablemente no será cargo porque estabas trabajando de forma ilegal. Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta antes de ejecutar cualquier tipo de trabajo de pago en efectivo. Es importante ahí, se los dejo a nota de pie de página con color rojo para que lo piensen antes de ejecutar estos trabajos, y pues no hay nada mejor que seguir todas las de la ley. Pero dices, ¿a poco no me es suficiente con 24 horas semanales o 48 horas quincenales de un salario normal? Pues digamos que va a depender mucho de tus gastos. Y lo primero que les quiero platicar pues es más o menos cuánto gastamos a la semana. ¿Por qué a la semana? Pues primero porque la restricción laboral, digamos, está ejecutada tanto semanal como quincenal y el tope son 24 horas, y bajo este contexto pues diga 24 horas semanales en teoría, pero podrías hacer un poco más. Todos estos detalles se los platico en un video que se los dejo por acá para que vayan a darse una vuelta.
Y bien, entonces, si trabajáramos 24 horas semanales con el salario mínimo que es de 23.23 dólares la hora, esto a este año a partir de julio del 2023, pues estamos hablando que si trabajamos 24 horas por 23.23 dólares, estaríamos teniendo un ingreso aproximado de 473.89 dólares semanales. Y con esto, ¿a poco no nos alcanza para vivir? Pues bueno, aquí es donde vienen los temas o los factores que pueden cambiar de cada uno de nosotros. Si a lo mejor quieres vivir en el centro, en la City, en el CBD, pues tu renta va a ser demasiado cara. Pero ¿por qué, repito, lo estoy haciendo semanalmente? Porque por lo regular la renta se paga semanalmente. De igual forma hay algunos trabajos que se te hace el pago semanal, así que aquí todo está dividido por semanas. Bajo este contexto, pues si quieres vivir en el CBD, pues prácticamente te será imposible vivir con este sueldo, a mi experiencia. Si a lo mejor quieres compartir una habitación donde estés con otra persona o con dos más, etcétera, probablemente encuentres algo para ti, pero si quieres vivir, digamos que en una habitación privada, te diría que pues prácticamente va a ser imposible encontrar algo por una cantidad razonable. Por ejemplo, yo vivo a unas 30, 40 minutos del centro y estoy pagando casi 300 dólares a la semana con todo incluido. Que a lo mejor pagarías eso en el centro de la ciudad por una habitación compartida. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, así que vamos a dejarle una media de 300 dólares. En caso de que decidas irte a lo mejor a las afueras de la ciudad y pagar esto, ya con bills incluidos, es posible, pero pues tendrás que hacer un pago extra del transporte público, que estamos hablando de 50 dólares semanales de igual forma. Y agregamos la comida, que la comida puede variar. Yo por lo regular hago el súper en Aldi, cocino en casa para poder reducir y pues a optimizar mis ingresos lo más posible. Así que para comida les doy más o menos un margen de unos 80 dólares a la semana. Estaríamos hablando de un total de 430 dólares más o menos. Te repito, estos números pueden cambiar en función a dónde vivas y pues tu renta y otros gastos que puedas tener, que si a lo mejor el celular, que le aumentas a lo mejor 30 dólares, 20 dólares, dependiendo de la compañía con la que tengas el servicio contratado, y tendríamos un excedente a lo mejor de unos 43 dólares, que ahí entraría a lo mejor con ese excedente podrías cubrir el tema del celular. Pero bueno, no lo puse como necesidad primordial, pero estando acá te va a ser de mucha utilidad para que lo contemples. Entonces estamos hablando que prácticamente quedarías justo con 24 horas semanales, y esto es lo que probablemente te está orillando a buscar un nuevo trabajo de pago en efectivo. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque existen diferentes rates o diferente costo por hora de acuerdo a lo que vayas a hacer. A lo mejor te vas a construcción, que sí existen esos trabajos de pago en efectivo, pero son menos, ya que la mayoría se trabajan por ABN y muy pocos pues contratan, o me atrevería a decir que es poca la probabilidad de que puedas encontrar un trabajo propiamente en construcción, porque ahí involucra un riesgo alto, ya que tienes que tener trabajo, equipo de seguridad, etcétera. Pero probablemente a lo mejor como jardinero, como cleaner de construcción o cosas que no tengan tanto riesgo, pues probablemente puedas encontrar algo en esta área. De igual forma, existe el mito, o lo que yo he visto, mejor dicho, lo que yo he visto es que la mayoría de la gente que trabaja en trabajos de pago en efectivo, pues son trabajos de cleaner o atendiendo algún restaurante, como kebabs o sándwiches, heladerías, pequeñas tiendas, todos estos comercios pequeños donde su fiscalización a lo mejor no es muy alta y pueden trabajar con un flujo de efectivo y probablemente contablemente, esto es una suposición, pues pueden cubrir un poco esos pagos en cash. Siguiendo con los trabajos, pues me atrevería a decirte que hay en cualquier área, a lo mejor lavando carros, a lo mejor como housekeeping, dependiendo. Ahora sí que es un poco de suerte, conocer a alguien que a lo mejor está ejecutando ese tipo de trabajos y de ahí preguntarle o pedirle la referencia de cómo poder hacerlo, etcétera. Y aquí vienen algunas recomendaciones o algunas cosas que te quisiera comentar que he visto o me han platicado mis amigos. ¿Y cuáles son? Hay trabajos en los cuales te pueden pagar menos del mínimo. Y esto se ve más con empleadores que son de origen chino o hindú. Ellos
si te va bien, pues a lo mejor obtendrás el salario mínimo por hora, pero si no, pueden irse un poco más abajo, a lo mejor pagándote 18, 19, pero la diferencia o el plus de trabajar con ellos es que te dan muchísimas horas. A lo mejor te pueden dar al día 10, 12 horas, pero con un rate bajo, y a lo mejor te ocupan 5 o 6 veces a la semana, dependiendo qué tan ocupados estén y qué tanto necesiten el staff. Cosa que de cierta forma pues sí incrementa tu salario, tu ingreso, pero tu desgaste físico puede ser mucho más alto que a lo mejor trabajar de forma normal con TFN o con ABN. Estas son de las cosas que debes de tomar en cuenta, y que si se te presenta algún accidente o algo, pues el tema del seguro, puedes tener ahí algunos problemas con ellos para que no lo pierdas de foco. Otros lugares donde probablemente podrás encontrar trabajos de pago en efectivo puede ser restaurantes como Kitchen Hand, pequeñas tiendas. En general, y basado en lo que yo he visto, pues la mayoría están en cleaner o están en cocina de pequeños restaurantes, o como meseros en restaurantes como pizzerías, lugares donde hacen hamburguesas, pequeños comercios, principalmente chinos, indios, etcétera. Pero también hay, digamos, que de gente local o de algunas otras nacionalidades. Tenía una amiga que trabajaba en una pizzería, todo era por pago en efectivo, y digamos que le manejaban dos conceptos de pago. Si era el monto mayor a $400, el excedente se lo transferían, no sé por qué, y los $400 se los daban en efectivo. Existen ese tipo de cosas que ahí hay que tener cuidado también, porque probablemente si eres sujeto, haces tu declaración anual de impuestos y se te hace una auditoría y empiezan a ver que tienes estos ingresos, pues te van a preguntar, oye, ¿y ese dinero de dónde salió? Y puedes estar en problemas, y a lo mejor te harás acreedor a alguna sanción, o en el peor de los casos, pues en la cancelación de tu visado. ¿Dónde puedes encontrar esos trabajos? Pues como ya les comenté, de boca en boca es como que la forma más fácil, y a lo mejor tienes un poco más de retroalimentación sobre qué es lo que vas a ejecutar, cuánto te van a pagar, etcétera, si el trabajo es difícil, si el ambiente laboral es bueno, porque he escuchado, no ha sido vivencia propia, que a lo mejor trabajar con gente de China pues es muy demandante, y ellos piden prácticamente casi un trabajador al 100%. ¿A qué me refiero? Pues te explotan. No quería usar esa palabra, pero bueno, son muy demandantes a la hora de contratar a alguien. Y los indios también tienen un poco de fama al respecto. Estoy hablando basado en lo que me han dicho, no es una experiencia personal, pero bueno, creo importante mencionarlos por si te llega a servir de algo, y a lo mejor te des una referencia de cómo es la situación. Esto está basado, repito, en experiencias ajenas a mí. ¿Y dónde más puedes encontrar? Pues te podría decir que en Facebook, Gumtree, son algunas de las plataformas donde más seguido he visto post o vacantes o solicitudes de personal de pago en efectivo. En Facebook, en Gumtree debes tener cuidado, obviamente. Igual hay grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, donde se postan ese tipo de vacantes. Solo ten cuidado porque algunos de ellos pues son falsos. Ellos nada más te piden recolectar tus datos para empezar a mandarte mensajes, y al rato vas a tener 20,000 llamadas de una persona hablándote en chino o japonés o no sé qué idioma sea, y pues llega a ser incómodo. La intención de este video no es motivarlos a que caigan en estas irregularidades, pero sin embargo, si tomas la decisión de hacerla, pues tomes tus precauciones y a lo que te puedes enfrentar. Probablemente si estás ejecutando algún trabajo por TFN, por ABN, por lo que sea, si estás en hospitality, en construcción, etcétera, pues hay diferentes formas de poder incrementar tu costo por hora. Por ejemplo, yo empecé trabajando como waiter, después me empezaron a meter al bar, después me empezaron a manejarme como líder de equipo, y después me han estado dando ya algunos shifts, algunos turnos como supervisor, y el crecimiento ha sido gradual. Pues también eso es algo que es importante mencionar, que si hay crecimiento en
incluso en este tipo de posiciones. Así que tome en cuenta esto en construcción, como a los que ya conozcan a Simón o a la persona que se dedique a construcción. Él empezó igual como labor, tienen también ahí un crecimiento y tienen diferentes formas. A lo mejor si te haces un curso sobre traffic control, pues tu rate, el costo por hora te va a incrementar. Sí tendrás que invertir un poco más de dinero, pero sí hay forma de manejar todo este tipo de cosas para poder obtener más dinero o simplemente empezar a buscar más opciones en lo que tú estás haciendo e irte con el mejor postor. Empieza a hacer una búsqueda continua si el rate a lo mejor que te están pagando no es suficiente, en lugar de buscar a lo mejor un trabajo en efectivo donde corras el riesgo de sufrir algún accidente o la cancelación de tu visa, la deportación, etcétera. Al llegar a Australia hay ciertas cosas que tenemos que hacer previo a empezar a buscar trabajo. ¿Como cuáles? Pues como registrarnos ante el fisco para que nos puedan quitar ese dinerito, esos impuestos de nuestro trabajo. De igual forma, para poder buscar trabajo tendremos que hacer algunos cursos que también cuestan y tenemos que considerarlo a la hora de hacer nuestra planificación. Si quieres trabajar algo relacionado con, a lo mejor con alcohol o con mesero, etcétera, tendrás que hacer algunos cursos, en especial para hacer por ejemplo, el manejo de alcohol tendrás que hacer el RCA. Si piensas trabajar en construcción tendrás que a lo mejor hacer la wildcard, etcétera. Y para todos esos cursos te van a pedir que te registres en un portal para obtener un número, un identificador único de estudiante, que por sus siglas en inglés es USI, y para todo el tema fiscal es el TFN, que es el Tax File Number. Pero para poder obtener todos estos números, ¿cómo lo hacemos? Pues hoy les digo cómo. Esto lo grabé en un meeting que tuve con la agencia y ellos nos orientaron para hacer todo este trámite y hoy se los comparto. Todo fue grabado de primera mano en el momento que lo estaba haciendo. Lo tuve que hacer en el celular, les grabé la pantalla para que no se perdieran nada de esto. Es importante que antes de empezar este trámite tengas un número australiano porque te lo van a pedir, tengas tu pasaporte y un domicilio. Ya sea el del hostal o si ya tienes una vivienda, pues qué mejor. De lo contrario, el del hostal te va a servir. La mayoría de los hostales van a recibir toda tu correspondencia y tenlo por seguro que te la van a dar aún hayas terminado tu estancia en el hostal. Tendrás que ir a lo mejor a recoger esos documentos unos días después o si corres con suerte y te llega mucho antes de lo esperado, pues lo podrás obtener directamente en el hostal. Repito, pasaporte, tus datos personales obviamente, un número australiano y un domicilio australiano porque es a donde te va a llegar la información. En este caso estoy hablando específicamente del TFN, el registro como tal es una carta que te va a llegar al hostal para que lo tomes en cuenta. Corre por esos datos porque vamos a empezar a hacer este trámite que, como ya les dije, lo hice a través del teléfono. Así que vamos a ver cómo nos fue. Para aplicar al TFN tenemos que irnos a la página del gobierno australiano que brinda este servicio. Les dejo aquí el código QR para que vayan directamente a la página e inicien su proceso. Al estar en la página nos va a decir que debemos de tener una visa válida, ya sea de trabajo, de estudiante, de migración, etcétera. Dicho lo anterior, pues vamos a iniciar con el proceso. Le damos en el botón de iniciar y nos va a empezar a pedir información referente a nuestro pasaporte, el país que emite el pasaporte. Nos va a preguntar si habíamos visitado anteriormente Australia, el título con el que nos identificamos. Nos va a pedir también nuestros datos, nuestro nombre completo, con apellidos y nombre, y de igual forma nos va a preguntar si nos reconocemos con algún otro nombre. Si somos conocidos con algún otro nombre, nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento, nuestro género y si tengo un concubino o concubina. Ya que llenamos toda esta información, nos vamos al botón inferior derecho que dice siguiente o next. Y aquí nos van a hacer preguntas referentes al TFN. Si anteriormente habíamos aplicado al TFN o al ABN, si alguna vez habías tenido un TFN o un ABN a tu nombre, entre otras preguntas. Prácticamente todo esto, como somos nuevos, digamos, en el país, pues no tenemos ningún historial referente a taxes
o a estos identificadores. Por lo tanto, todos van en no y le damos siguiente. Y aquí nos va a pedir un domicilio. Puedes utilizar el del hostal y posteriormente puedes pasar por ellos, o si aún estás en el hostal, puedes recogerlos sin ningún problema. Los hostales no tienen problema con que reciban correspondencia a tu nombre, solamente hay que estar atentos a ellos. Es importante que vean que el TFN puede tardar hasta 28 días, no importa si dejas el hostal, les repito, puedes regresar a solicitar tu correspondencia después de hacer la aplicación en caso de que ya no estés en el hostal. Guardamos, hay que seleccionar este checkbox que vamos a utilizar tu dirección de residencia como tu dirección, va a ser la misma que tu dirección postal. Le damos el check y le damos en siguiente. Aquí nos va a pedir información referente a nuestro número de teléfono celular, nuestro teléfono, pues digamos que de México podrías poner, o el de tu país. En mi caso yo puse el de México, y un correo electrónico. Ya que requisitamos toda esta información, nos vamos a la parte inferior y este checkbox lo vamos a dejar en blanco, ya que no deseamos proporcionar más detalles referentes a otra persona, ya que pues estamos solos, no hay nadie más, etcétera. Nos vamos al resumen, y en el resumen tendremos toda la información referente a la aplicación, todo lo que llenamos. Hay que cerciorarnos que toda la información que pusimos pues esté de forma correcta. Vamos a tener aquí un warning que pues estamos diciendo que la información proporcionada es verídica y estamos conscientes de ellos. Firmamos la declaración y le decimos que no somos un robot de igual forma, y le damos en aplicar. Ya que aplicamos, obviamente ya revisamos, nos va a emitir pues un identificador de nuestra aplicación. De igual forma tendremos que imprimir como que nuestro comprobante, guardarlo en donde quieras, porque este es nuestro acuse de aplicación. Es importante que lo tengas en lugar seguro. A lo mejor el celular, si lo llegas a perder, no lo guardes ahí nada más, guárdalo en una memoria USB, en Google Drive, donde tú lo desees. Y con esto concluimos todo el proceso de aplicación del TFN, y aquí solo sería esperar a que llegue a la dirección que pusimos. En mi caso tardó como 3 días, la verdad fue bastante rápido, me sorprendí. Pero ahí tenemos el señalamiento, que puede tardar hasta 28 días para que lo tomen en cuenta. Para obtener nuestra UCI o nuestro registro único de estudiante, tenemos que visitar la siguiente página web. Aquí les pongo el código QR para que lleguen más rápido, o en su defecto búsquenlo en Google. De todas maneras, todas las direcciones las dejo en la descripción para que puedan acceder a ellas. Ya que lo abrimos, en este caso yo lo estoy abriendo el celular, como ya les comenté, nos va a presentar la página, el home, y nos vamos a ir hasta la parte, vamos a scrollear hasta la parte donde dice obtener UCI. Le damos clic en ese vínculo y nos va a redirigir a otra página, donde nuevamente vamos a clicar en el botón donde obtener tu identificador único de estudiante. Tenemos que aceptar los términos y condiciones clicando aquí. Y le damos en siguiente, nos aparece nuevamente más información referente al registro y demás, y nos vamos a bajar un poco más hasta encontrar la sección de crear tu UCI. Ya que estamos ahí, nos va a decir que si vamos a la aplicación en nombre de alguien más, le decimos que no, le damos en siguiente, y ahora sí tenemos que llenar nuestros datos personales. Nos vamos a identificar con un pasaporte que no es australiano, con visa australiana. Nos va a pedir nuestro número de pasaporte y los datos que normalmente nos piden en todos lados: tu nombre completo, si te identificas con algún otro nombre, etcétera. Es importante que toda esta información la llenemos tal cual aparecen en nuestros documentos. Y bueno, continuando, nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento, confirmar la fecha, con qué género, cómo nos identificamos, como masculino, femenino, etcétera, nuestro país de nacimiento, la ciudad de nacimiento, y nos vamos a dar en el botón de siguiente. Terminado esto, nos va a aparecer crear nuestra cuenta, nos va a pedir un correo electrónico, un número telefónico de tu celular y un teléfono de casa. En caso de que no tengas el teléfono de casa, no importa,
Puedes poner a lo mejor el mexicano, pero con que completes los campos que están como obligatorios, que están puestos con un asterisco rojo, es más que suficiente. Vamos a dejar el resto de información en blanco porque no es requerida. Y nos bajamos un poco más hasta encontrar el botón de siguiente. Y ahora dice que tenemos que confirmar los detalles que hemos ingresado en el portal. Ya que los confirmamos, nos va a pedir que creemos un password y preguntas y respuestas secretas. Creamos y designamos todo esto. Ya que concluimos, le damos en el botón de siguiente y nos va a decir que nuestro UCI se ha creado exitosamente. Nos va a llegar un correo electrónico con esta información, o de igual forma lo podemos imprimir aquí. Es importante que tengas a la mano este número porque cuando vayas a hacer todas tus certificaciones, ya sea el RCA o la Whitecard, etcétera, te lo van a pedir. Estás iniciando tu vida laboral aquí en Australia y te es requerido obtener el ABN. ¿Qué es el ABN? El ABN es el Australian Business Number y en términos sencillos es la forma en la que tú te vas a registrar ante la oficina de taxes como persona independiente. Esto te obliga a la emisión de facturas y al pago de impuestos al final del año fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú obtendrás el 100% de tu sueldo por las horas, por la ejecución de tu trabajo y al final del año tendrás que hacer el pago respectivo en función a lo ingresado en tu cuenta o lo que hayas trabajado. Es importante mencionar que esto es obligatorio hacerse al final del año y a lo mejor no te confíes tanto porque tendrás que hacer un pago al fin de año, pero la ventaja de esto es que puedes hacer deducciones igual en TFN, pero acá digamos que las deducciones son más abiertas porque eres un personal independiente y podrás deducir ciertas cosas como a lo mejor transporte, ropa, utensilios, equipo, etcétera. Pero esto va a depender de la actividad que estés realizando. Estás obligado a generar facturas y al final del año fiscal tendrás que declarar esto ante la oficina de taxes. De un inicio recibirás el 100% de sueldo, pero por ahí ve apartando a lo mejor un 10-15% por si las dudas, en sentido de que tendrás que hacer el pago de impuestos al final del año. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al ABN? El principal es tener el TFN, que si no sabes cómo obtenerlo, te voy a dejar un video por acá arriba donde les expliqué cómo hacer la obtención de este número. Dicho lo anterior, es lo único que necesitamos: nuestros datos personales, un número telefónico australiano y un correo electrónico. Les voy a dejar aquí un QR para que lo escaneen y se vayan directamente a la oficina de taxes, a la ATO, y es ahí donde empezaremos el proceso de alta. Vámonos a la computadora. Ya estamos aquí en la página de la ATO. Si no puedes ingresar por el QR, te dejo el link en la descripción del video. Para iniciar nuestro trámite tenemos que darle clic en este botón donde dice aplicar para por un ABN. Ya que le damos clic ahí, nos va a redireccionar a la primera página, la cual nos muestra, digamos, que nuestras responsabilidades o a lo que estamos obligados de decir la verdad, que la información se validará, que cualquier cambio tenemos que actualizarlo y el acuerdo de privacidad, etcétera. Aquí le damos que estamos de acuerdo y nos vamos al botón de siguiente. En la siguiente página nos dice que para este caso el propósito de la aplicación le damos que va a ser individual. Nos muestra la siguiente pregunta, nos dice que si nuestra actividad se va a realizar en Australia, le decimos que sí. Si ya hemos iniciado la actividad o hemos hecho algo para iniciar nuestra actividad, le decimos que sí. Después tenemos que seleccionar la naturaleza de nuestra actividad. Aquí le vamos a dar en la opción de In the form of a business. Posterior a ello, la última pregunta le decimos que sí y le damos en el botón de siguiente. Aquí nos aparece, aquí nos aparece un tipo de resumen de lo que hemos seleccionado y nos vamos a la siguiente página. En esta sección, digamos que son los detalles de lo que hemos capturado y nos aparece por default la opción de individual y de aquí nos pregunta que si ya contamos con ABN, le decimos que no. En caso de que lo tengan, pues ya lo tendrán que poner en la siguiente casilla. Y para los siguientes, la siguiente pregunta nos dice que si el aplicante está haciendo la aplicación para el Australian Business Number o está reaplicando, le decimos que sí. El aplicante tiene el Tax File Number, le decimos que sí. Y en la última nos dice si el aplicante desea aplicar para el Tax File Number. En este caso le decimos que no porque ya contamos con uno. Dicho lo anterior, pues nos vamos a la siguiente página
Y aquí nos dice que si el aplicante es un residente australiano con propósitos de taxes, le decimos que sí. Y la siguiente pregunta nos dice si está haciéndose la aplicación por un agente registrado. En este caso lo dejamos en blanco y nos vamos a la siguiente página. Le damos Next. Y en esta sección es llenar toda la información como nuestro título, nuestro nombre, apellido, nuestra fecha de nacimiento y nos va a pedir nuestro tax file number. Ingresamos toda esta información y en cuanto la tengamos lista, le damos en siguiente. En esta página ya por default nos dice a partir de cuándo estamos iniciando nuestra aplicación o desde cuándo es requerida. Por default nos va a poner la fecha en la que estamos haciendo la aplicación. La dejamos tal cual como aparece ahí, o si tú ya iniciaste esta actividad con fecha anterior, pues tendrás que actualizarla. De aquí lo importante, nos vamos a esta sección que dice Main Business Activity. Pones la actividad que vayas a realizar, cleaner, construction o lo que estés haciendo. Y de aquí tenemos que seleccionar la categoría, la que más se adecue a lo que nosotros vamos a ejecutar. Y en la última pregunta le decimos que, si operamos en agricultura, le decimos que no y le damos en siguiente. En esta página tenemos que llenar toda nuestra información personal como nuestra dirección, número telefónico y nuestro correo electrónico. De ahí nos vamos al siguiente y en la siguiente pantalla nos hereda la información que ya capturamos. Y tenemos que ingresar los datos de nuestro negocio. El correo electrónico, el número telefónico, en este caso yo puse los mismos. A darle siguiente nos va a mandar a la razón de la aplicación. Y en esta pantalla tenemos que seleccionar la razón por la cual estamos haciendo la aplicación al ABN. En mi caso voy a ponerle contractor o subcontractor y hay unos que les ponen para recibir pagos de servicio. En este caso, lo que más se asemeje a tu perfil, puedes seleccionar uno o el otro, o si alguno de los demás te hace sentido, pues lo seleccionas. Al seleccionarlo nos aparecerá la descripción de lo que estamos obligados y lo que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar esta categoría. En este caso, en mi última pregunta yo le pongo que sí y le damos en siguiente. Y en esta pantalla prácticamente es la declaración de lo que estamos diciendo y la forma en la que se va a almacenar la información, pues de que todo es correcto, pones tu nombre. Y en Position Health vamos a ponerle Sole Trader y le damos la fecha en la que estamos haciendo la aplicación o la declaración en la que estamos diciendo que todo esto es verdad o verídico. Y aquí ya obtenemos nuestro número de ABN, que por razón de seguridad lo pongo difuminado. Y prácticamente esto es todo el proceso. Ya tienes tu número de ABN, con esto ya puedes empezar a trabajar y empezar a emitir tus facturas. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un super y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda que todos los jueves hay un nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.